Yo tenía en ese entonces 11 años, así que fue una edad suficiente como para recordar. El asunto es que la madrugada del 23 de septiembre, yo estaba dormida normalmente como siempre en mi cama cuando empecé a oír los disparos. Era usual en el pueblo que de repente hubiera balaceras, pero no tan nutridas como las de aquel día. Mi casa quedaba como a 200 metros de donde estuvo ubicado el cuartel, de tal manera que pues todos los ruidos eran muy fáciles de diferenciar y de escuchar. Cuando yo abrí los ojos, el primer impulso fue incorporarme. Cuando traté de sentarme en la cama, mi mamá iba pasando a un lado de mi cama, hacía gatas. Cuando vio que me enderecé, me agarró, me jaló y me dio una instrucción muy apropiada: pecho a tierra, la cabeza abajo. El grupo que atacó el cuartel la madrugada del 23 de septiembre eran 13 personas. 4 o 5 de ellos campesinos, 3 estudiantes normalistas, 4 más bien, un profesor normalista, el profesor Pablo Gómez, que era también médico, muy querido, no solo por los estudiantes, sino por los campesinos. Era un líder muy connotado, junto, por supuesto, Arturo Gámez, que había ya tenido una amplia participación en la lucha agraria. Atacan el cuartel con la esperanza de iniciar entonces una revolución en México. Año del 65, 900 que pasó. Hubo un triste suceso que al pueblo conmovió. En la sierra de Chihuahua, Arturo Gámez cayó. Al frente de su guerrilla que el gobierno combatió. Fue en la estación de Madera, al asaltar el cuartel, despuntando la mañana de septiembre 23. Bueno, el cuartel estaba en esta zona, en un lugar de estos. En este lugar, este camellón se le puede llamar, ¿verdad? Ahí, el cuartel. En la esquina estaban mi papá, estaba Emilio Gámez, Miguel Quiñones y estaba Antonio Escobel. Luego, aquí para acá atrás de estos edificios, atrás de esta zona, pasaba la vía del tren y estaba el terraplén. En la vía se parapetaron Arturo Gámez, Salomón Gaitán y Ramón Mendoza. Y luego más allá atrás, donde más o menos por donde está aquel espectacular, estaba la Casa Redonda. Y ahí estuvieron Florencio Lugo, Óscar Sandoval, Lupito Escoben y Rafael Martínez Valdivia. Y más o menos atrás de la gasolinera estuvo Paco Ornelas. Todos estaban disparando al cuartel que quedaba más o menos aquí en medio. Y bueno, pues se oyó el primer balazo y empezamos disparando hacia el cuartel. Pero en un momento dado vimos que del cuartel se vino un grupo de soldados derecho hacia donde estábamos nosotros. El primero que cayó muerto fue Óscar Sandoval, que iba en el grupo donde estaba yo, en la Casa Redonda. Luego yo oí la voz de retirada. Y les dije, ¿ya dieron la voz de retirada? No, me dijo Valdivia. No creo que sea la voz de retirada, dijo. Ha de ser el grito de algún soldado que cayó herido o muerto. Iba a prender una granada, Martínez Valdivia iba a prender una granada de esas caseras de las que habíamos hecho nosotros y aventarla hacia el otro lado, a donde ya se habían replegado los soldados, cuando le pegaron.
Ay, compañero Lugo, me dijo, ya me dieron. Y pues cayó. En ese momento siento el impacto de una bala, solo que yo traía el cargador, porque a mí me asignaron un rifle de alto poder, un 30-06, una carabina 30-06. Entonces traía un cargador ya vacío, porque ya había hecho disparos. Un cargador lo traía en la cintura y en ese siento el golpe, pero afortunadamente pegó en el cargador. Entonces pedazos del cargador y la bala penetraron a mi cuerpo. Hasta la fecha tengo esquirlas. Y bueno, es que ya había caído Óscar Sandoval, cayó Valdivia. Le digo yo a Lupito, le digo, compañero, le digo, vámonos, le digo, ya no tenemos nada que hacer aquí. No, dijo, aquí nos lleva la fregada, pero no abandonamos el combate. Y bueno, pues ahí tú sabes, le dije, pero yo voy a tratar de salir. Pero para esto ya nos habían rodeado por la espalda, ya nos estaban disparando por la espalda, por eso fue que mataron a Óscar Sandoval y a Valdivia. Entonces yo lo que hice fue dispararles a los soldados, en lo que se replegaron, corrí y al poco correr me detuve para proteger a Lupito por si quería salir, pero ya volteé y ya no estaba. Lo que pensé yo fue que salió, que cuando yo corrió él también, pero se ubicó en otro lugar, no corrió junto conmigo, pues. Y bueno, ya de ahí vámonos a caminar y caminar. Ellos suponían que había en el cuartel solo 20 y tantos soldados, 2 pelotones. Pero ya desde meses antes o años antes que ellos habían andado en la sierra, sabían que había más de 100 soldados en esa guarnición. Fue muy difícil para ellos la situación, no tuvieron escapatoria. Yo tengo la idea que ya había algunas sospechas de que iba a haber algo, porque esas son conclusiones las saqué después, bajándome del camión. Estaba un cuate como a 3-4 metros, vestido de negro, que me impactó mucho la forma de vestir de él y estaba así con una mirada. El asalto estaba planeado para el 15 de septiembre, pero esperando a los otros grupos, se fue yendo hasta el día 22 de septiembre. Dijo Arturo, hacer los preparativos en la mañana, en la madrugada, hacemos el asalto. El doctor Gómez se acercó a Arturo y le dijo, oye Arturo, le dijo, ¿por qué no mejor suspendemos esta acción? Le dijo, y buscamos otro lugar donde tengamos un poco de más posibilidades de triunfo. Le dijo Gamis, no, le dijo, el asalto se va a llevar a cabo. Si ganamos, qué bueno, si perdemos, ni modo, le dijo, pero tenemos que dar un golpe espectacular, fuerte, que los chihuahuenses sepan y que México sepa lo que está sucediendo aquí. Cuando estábamos en la reunión en Chihuahua, de que había que localizar las oficinas de la policía, que había que localizar bien el cuartel, que ya se sabía dónde estaba, contar el número de soldados, localizar la estación de radio, y no me acuerdo qué otras indicaciones había dado. Dentro de los planes estaba decirle a la gente de qué se trataba, luego ir a un banco, ir a tiendas, comprar, pues sí, más bien comprar lo que se pudiera de mercancía y seguir el camino hacia la sierra en el mismo camión. Pero pues para mí que las cosas estuvieron así ya medio, como que sí hubo delación. Entonces pasaron con los cadáveres ahí por enfrente de la casa. Yo me solté llorando. Mi mamá, yo creo que a través de todo el día había estado con los nervios de punta. No encontró con quién desquitarse más que conmigo, porque cuando empecé a llorar me agarró y me dio unos buenos pellizcos. ¡Ay, teatrera! Que quién sabe qué, ¿tú por qué lloras? Si ni siquiera los conocía. Y yo le decía, es que pobres madres. Pensaba que eran tan jóvenes que quienes más los iban a llorar eran las mamás.
cuando sucede el asalto al cuartel en la madrugada del 23 de septiembre del 65, había transcurrido ya casi una década de movilización campesina por la tierra, por el reparto agrario. Porque no solamente quedaron latifundios que no se distribuyeron, sino que otros crecieron a costa, un poco repitiendo la historia anterior a 1910, crecieron a costa de los pueblos, ¿no? En el norte y noroeste del país no había habido reparto agrario real, cuando en otros estados del país se habían repartido millones de hectáreas, formado nuevos centros de población, ejidales, restituido tierras a los campesinos que habían sido despojados. En Chihuahua eso no pasaba. Pues el enorme latifundio que era Bosques de Chihuahua, ¿no? Más de 1 millón de hectáreas, 1.200.000 hectáreas. Era un bosque entregado a los capitalistas para explotar la madera y alimentar la celulosa de Chihuahua, que se estableció allá en Anáhuac, donde fue maestro Arturo Gámez, ¿no? En realidad, los que se lanzan a la protesta, a la demanda de tierras y de acabar con los despojos de Bosques de Chihuahua, son campesinos de la región de Madera, alrededor de 35 o 40 grupos campesinos, organizados por Álvaro Ríos. Álvaro llega a finales del 59 y para septiembre de 1960 ya está reuniendo a campesinos de los grupos en conflicto, ahí en Madera, en un mitin de más de 500 personas, que por primera vez la población va a tener esa experiencia. Hicieron gestiones durante años y años ante la autoridad agraria, hicieron gestiones marchando en las calles, haciendo plantones en la plaza principal, no solo en la ciudad de Chihuahua, en otras ciudades del estado. Cumplieron con todas las gestiones, el papeleo, la burocracia. Esa era la lucha legal y esa se siguió haciendo pues prácticamente casi hasta lo último. Eran gobernantes respondones a las exigencias de la oligarquía y de la clase dominante. Y la verdad se olvidaron mucho de la gente, no solamente en la vivienda, se olvidaron también en lo que respecta a las mercancías, a las necesidades mínimas, pues. Los servicios, el equipamiento urbano brilló por su ausencia. La respuesta para ellos era acusarlos de ser gavilleros o de ser forajidos o de ser alborotadores y hasta comunistas se les tildaba, porque estaban reclamando un derecho. Varios de los dirigentes campesinos o asesores de los grupos campesinos eran profesores rurales. Y también a ellos se les perseguía y se les expulsaba de su trabajo, se les privaba del derecho a trabajar como se privaba a los campesinos del derecho a la tierra. Todo eso fue creando una condición de alta tensión social. Madera 1965. Continuamos. Madera 1965. Regresamos. Los campesinos hicieron varias marchas importantísimas. Una de ellas viniendo precisamente desde Ciudad Madera, que son 300 kilómetros a pie, a la ciudad de Chihuahua para entrevistarse con el entonces presidente López Mateos para exigirle el reparto agrario. No obtuvieron respuesta. Pero en el trayecto de la caravana se dio la noticia de que López Mateos iba a llegar hasta el día 25 de noviembre por cuestiones de X. Entonces se estacionan aquí en la orilla de la ciudad los campesinos y desde ahí empiezan a hacer una labor de agitación tremenda, porque se les unen los estudiantes universitarios, los estudiantes normalistas, los profesores, y todos los días hay una actividad inmensa en Chihuahua. Yo veía caravanas que venían del noroeste, pero también del centro sur,
¿Y quién venía a la cabeza de esas caravanas? Pablo Gómez Ramírez y Raúl Gómez Ramírez, su hermano. Y nosotros andábamos ahí como estudiantes, andábamos ahí a ver qué servíamos. Estamos chiquillos, nos decían los campesinos, pero ahí andábamos a ver en qué apoyábamos. Y pues nosotros veíamos a Raúl, ahí conocí a Salomón, Arturo lo conocí en la normal, a Salomón ahí lo conocí en una de las tantas marchas. No dejaron de luchar los campesinos por la tierra. Hubo invasiones simultáneas, simbólicas, en Sonora, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Se juntaron en Chihuahua las 3G, ocasionaron esto. Gaitán, Gamis y Gómez. Todos ellos eran miembros del PPS, del Partido Popular Socialista que había fundado Vicente Lombardo Toledano, que era un continuador de la Revolución Mexicana. Yo desde niña conocí a Judith Reyes, que era una cantante de música protesta. Y luego ahí a la casa iba Arturo. Arturo Gamis iba a la casa. Bueno, mi papá era de la UGOSEN, ¿sí? Era del PPS. En ese momento que el gobierno mexicano no tiene nada que ver con la revolución, que no se han cumplido ni el sufragio efectivo, ni se ha cumplido el reparto de la tierra, ni se han cumplido tantas cosas. Pero aquí en Chihuahua se va a convertir en el motor, vamos a decir, en el imaginario de que las cosas están mal. Quien estaba defendiendo la ley en aquella lucha agraria, y quizá también, paradójicamente, en el asalto a un cuartel, eran los compañeros profesores y campesinos. Y quien estaba fuera de la ley, quien estaba violando la Constitución y la historia de México, eran los gobiernos, tanto federal como estatales, que no cumplían con la ley máxima que había movido a la Revolución Mexicana, la ley agraria. Y ahí en la lucha campesina es donde se genera la idea de hacer el cambio por la vía de las armas, pues que esa es la tradición campesina en México, ¿no? Una tradición campesina centenaria de que el cambio se lograba a través de la vía armada, ¿no? Cuando todavía había pues, grupos campesinos armados o semiarmados en todo el país. A cada pueblo que visitabas Chihuahua en 1960-65 había varios veteranos de la revolución, de los diversos grupos revolucionarios. Estamos hablando de gente de 60 y tantos años, es decir, activos todavía productivamente y activos en todo, ¿no? Entonces, todos esos influían en las generaciones jóvenes, ¿no? Por ejemplo, de las normales rurales salieron muchas compañeras, participaban de una o de otra manera, pero participaban con el movimiento y simpatizaban, obvio, con la lucha armada. Varios de los dirigentes, sobre todo estudiantes y maestros rurales, que pertenecían a una agrupación como estudiantes, que era la Federación de Estudiantes Socialistas de México, estudiantes rurales, pues sí pensaban en el socialismo y tenían muy cercana la Revolución Cubana que acababa de suceder. Arturo Gamis era una persona muy bien preparado. Sabía muy bien lo que quería, sabía muy bien hacia dónde iba. Muchos han dicho que la guerrilla, que el grupo de Gamis éramos gente que necesitábamos tierra y que nos dieran tierra y ahí, bueno, no es cierto. Era parte, era una manera de avanzar en la lucha. La meta de Arturo Gamis era tumbar el sistema capitalista y crear un sistema socialista de producción. Esa era la idea de él. Desde muy chica desperté oyendo Radio Habana
libre, porque mi papá tenía un radio de onda corta y ahí muy temprano se prendía y yo despertaba con eso. Yo oía hablar al Che, a Fidel y algo muy importante, a las mujeres que participaron en la Revolución Cubana, yo las oía hablar. Entonces el hecho de que hablaran los jefes de la revolución, pero también las mujeres, pues también las mujeres podemos. Antes del asalto, a nosotros, a mi papá, a mis hermanos, nos perseguían mucho el gobierno porque quería que mi papá le entregara a Ramón. ¿Y pues de dónde? Y luego nos sitiaban la casa para ver si llegaba en las noches. Y pues no, pues ¿dónde andaría? Pues quién sabe, ¿verdad? Así. Eso es. Y luego nosotros estábamos durmiendo, lepas, muy temprano, ¿verdad? Entraban los soldados con los rifles y nos levantaban las cobijas para ver si era Ramón el que estaba ahí. Sufrimos mucho, no creo. Entonces, bueno, esas historias nos marcaron de niños, ¿verdad? Nos golpeaban y nos gritaban cosas y demás. Y bueno, en nuestra casa siempre, pues, alguna explicación nos daban y a mí siempre me quedó claro que era porque mi papá defendía a los que menos tenían. Se les golpeó cuando manifestaban, se les detuvo, se les amedrentó a ellos y a sus familias en lugar de dar respuesta a sus demandas. El gobierno obligó, cerró el camino de la lucha agraria legal y no dejó otra ruta más de que conformarse, regresarse a sus casas, a seguir en la misma situación de injusticias o rebelarse. Y Arturo Gámez encabezó la rebelión. Madera 1965. Continuamos. Madera 1965. Regresamos. Fallecen 8 de ellos, 5 logran escapar, uno de ellos herido, y cada quien seguiría luego de esos 5 su rumbo en la vida. Los fallecidos en el ataque al cuartel fueron Arturo Gámez García, que era el jefe de lo que ya entonces ellos mismos llamaban el Grupo Popular Revolucionario. También murió el doctor y profesor Pablo Gómez Ramírez. Óscar Sandoval Salinas, Rafael Martínez Valdivia. Murió Salomón Gaitán, un dirigente campesino de aquella zona, el primero que inició la resistencia armada campesina contra los caciques. Antonio Escobel, un joven, brillante también, campesino, y un hermano de Arturo. Emilio Gámez García, Miguel Quiñones Pedrosa. Los sobrevivientes, bueno, José Juan Fernández Adame Matías. Francisco Ornelas Gómez, el más joven de los atacantes, sobrino del doctor Pablo Gómez, de los que estuvo en primera línea en aquel combate que fue Guadalupe Escobel Gaitán, campesino y pariente de algunos de los que cayeron en Madera. Ramón Mendoza y Florencio Lugo. Siguió difundiendo las ideas con su familia en las condiciones en que él vivió después. ¡Irma Gómez! ¡Visita! Pues ahí voy. Y en la puerta estaba Esteban. Esteban era mi primo. Su papá Esteban también era hermano de mi papá y vivía en Saucillo, porque mi papá era de Saucillo. Y entonces llegó en una bicicleta y cuando yo llegué, se bajó de la bicicleta y me dijo, dice mi tío Simón que mataron a mi tío Pablo en Madera. Le dije, gracias. Di media vuelta
y me fui caminando rumbo al dormitorio. Esteban se agarró su bicicleta y se fue. ¿Pero qué no sabe, no? ¿Qué no sabemos qué? Pues miren, y nos enseñó una portada, sacó una del ataque. Ataque al cuartel de Madera y la foto de los muertos, ¿verdad? Ya te imaginas. Una cosa muy fea. Yo me enteré, estaba viendo un noticiero de televisión. Yo creo que había un canal nada más en ese año. Entonces en la noche, creo que a las 8 o 9 de la noche, pasaban ese noticiero. Y entonces de ahí nos dimos cuenta, una hermana mía y yo. Y pues no, pues la impresión, sobre todo para mi hermana, que fue la que convivió mucho más tiempo con él, ¿verdad? Y entonces mi mamá, a su vez, tenía el radio prendido y escuchó. Entonces ella dice, pues que se sentó ahí en una silla y ¿qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y ahora? La guerrilla, el asalto al cuartel de Madera, pues ahí pereció la flor y nata de la Dirección Campesina de Chihuahua y pereció también junto con la conclusión del movimiento campesino en Chihuahua. Me enteré de que recogieron a los muchachos que habían caído, como a las 4 o 5 de la tarde. Los cargaron en una troca, nosotros les decimos troca trocera, y los acomodaron así en fila. Tengo muy presente uno que traía la mano así doblada, la calle como siempre llena de hoyos y de charcos, y al caminar la troca, el brazo de esta persona se mecía, y a mí me llamó la atención que le brillara un anillo. Pienso que era el doctor Pablo Gómez. Pues se siente feo, se siente feo, pero pues ni modo, uno sabe, pues, como me han dicho, no, o se ha dicho por ahí, no, pues es que querían suicidarse, querían morirse. No, pues ya sabemos que en cualquier momento podemos morir, andamos en la lucha armada. Empezamos a ir a donde estaba la Procuraduría General de la República, porque también ahí estaba la quinta zona militar, para los cadáveres, esperar los cadáveres. Era un jueves, el 23 de septiembre fue jueves. Los cuerpos de él y de Sandoval, no me acuerdo si Sandoval o de Valdivia, que su familia vivía aquí, ya estaban en el aeropuerto en unas bolsas para subirlos a una avioneta y traerlos, cuando llegó la orden del gobernador. En la presidencia los tuvieron ahí afuera. El señor carpintero de ahí del pueblo voluntariamente se dio a la tarea de construir ataúdes simples de pino, y de muy buena voluntad los llevó con la intención de que los dejaran pues poner a cada quien en su ataúd. No le permitieron. Más tarde se giró la orden del gobernador de aquí de Chihuahua, en donde se hicieron tristemente famosas las palabras de que si querían tierra, les dieran hasta que se hartaran. Y los llevaron a la sepultura común, en donde fueron arrojados. Yo al funeral no asistí. Cuando pasaba de la escuela veía que mis amigos, mis compañeros, se desviaban para llegar a la presidencia a curiosear. La mamá de Antonio Escobel y de Lupito, que era una hermana de Salvador, va a ver los caídos, y entre los caídos reconoce a su hermano Salomón y pide que se lo entreguen. Los soldados se sorprendieron y no supieron qué hacer y se le entregaron el cadáver. Cuando le están entregando el cadáver, ve el de su hijo también, de Antonio. Va y se lleva a Salomón a su casa a velarlo y se regresa por el del hijo, y ya no se lo quisieron entregar. Había no sospechas, sino de gente que se dio cuenta
que los cuerpos les tomaron fotografías primero antes de subirlos al camión y todo. Y pues estaban en una forma, por ejemplo, mi hermano no tenía heridas en la cabeza, en la cara. A él parece ser que le pasó una ráfaga de ametralladora por el estómago. Y ya cuando los tenían en la fosa, sí se le veían golpes en los labios y creo que en un pómulo. Se le veían heridas, como que le habían golpeado en la boca también. Pero se fue, como que los quisieron que estuvieran bien muertos, que no se levantaran. Y era el coraje que tenían. Los llevaron primero a la iglesia con la finalidad de que les diera el cura una misa de cuerpo presente, a lo cual se negó rotundamente. Entonces, sin los servicios religiosos, así se les enterró. Y había gente que decía, ¿qué les va a importar si les dan una misa o no? Eran puros comunistas. Y desde esas fechas, todos mis hermanos, mis hermanas sobre todo, las más grandes, pues no podían siquiera oír de eso. Porque era su hermano que era muy activo, muy estudioso, muy atento con la gente, muy humilde. Entonces, y hasta la fecha, algunas no han podido superarlo. Inclusive ni yo, porque es un recuerdo muy... que es como que si hubiera sido ayer, digamos, ¿verdad? Son cosas que se quedan para toda la vida. Yo hasta, pues prácticamente presumía, ¿verdad?, con los amigos, es mi hermano, ahí cayó mi hermano, Rafael Martínez Valdivia. Mi mamá decidió dejar a mi papá con sus compañeros y nunca volvimos a pedirle exhumación. Y bueno, pues ya, yo me regresé a la normal y ahí en ese edificio estaba la quinta zona militar, la PGR, estaban las oficinas federales y estaba Educación Federal. Y entonces el que era el jefe ahí en Educación Federal se dio cuenta que ahí andábamos las dos, porque pues es un edificio con un patio central abajo, un edificio antiguo, ¿no? De esos. Y entonces se dio cuenta que ahí andábamos, y luego además la prensa nos sacaba fotos y salimos en el periódico y quién sé qué. Y entonces le mandó a hablar a mi mamá y le dijo, ¿quieres trabajar? Sí, aquí está tu orden de presentación. Le dio una orden para que se presentara a trabajar en Delicias en una primaria. Empezó a trabajar en septiembre. A la siguiente, ya estaba mi mamá trabajando. La siguiente semana de que murió mi papá ya estaba trabajando. Pues yo nunca la vi llorar. Pero dice mi hermana que ella sí, Beatriz. Yo nunca la vi llorar. Sí, fue difícil, muy difícil. A las personas de aquí, del pueblo, sobre todo a los Gaitán, les fue también muy mal a ellos. A las familias tuvieron que irse de aquí. Y bueno, cada quien vivió su duelo y su dolor, ¿no? Cuando se presentó en el rancho, entonces supimos que estaba vivo, nosotros. Pero aquí en Tres Ojitos le dieron la mano mis hermanas y mi hermano, que era Juventino y María Esther, los que estaban acá. Ellos no sé, les ayudaron a esconderlo, les mandaban lonche, hasta que al fin yo creo ellos salieron por la Sierra de Santa Rita, Ramón y Lupe.
Y pues los otros, pues quién sabe por dónde saldrían, vaya usted a saber. Y le dije, Lupe, vámonos, vámonos, nos andan siguiendo. Entonces llegamos allá a otra calle que está ahí cerca, donde está donde imprimían el periódico ese que te dije de la foto. Llegamos ahí y estaba ahí el director del periódico y un profesor que ayudaba, según esto, con la izquierda, Alberto Ramírez. Y llegamos, pues que ya le dijimos, nos andan siguiendo, pues que no, váyanse, se aterrorizó. Nos dio un taxi, agarramos un taxi y nos fuimos a refugiar a la casa de Lupe Yacot. Ahí estábamos, pues bien atontados sin saber qué hacer. Oí ladrar perros, dije, no, pues por aquí hay gente. Llegué a cierto lugar, escondí el arma. Al rato pasó un campesino y se me quedó viendo y me dice, ¿y usted qué anda buscando? ¿Qué? No, pues nada, necesito ayuda. Pero había escondido yo el arma, pero se veía la culata del arma. Usted viene de Madera, ¿verdad? Y en eso iba un grupo de campesinos a caballo. Y les habló. Uy, dije yo, pues aquí sí, ya. Alguno de ellos me va a delatar. Pero bueno, pues ni modo. Y vinieron los campesinos. No, pues aquí está este compañero que viene de Ciudad Madera y necesita ayuda. No, pues órale. Empezaron a sacar de las alforjas de sus caballos taquitos, tacos, bueno, lo que llevaban de comida y me dieron, pues híjole, pues ya empecé a comer algo. Y bueno, ya se despidieron y me dijo el campesino, me dijo, vamos a la casa. Al general que había estado al frente de lo del ataque, le habían pasado una lesión leve en la mano y le estaban dando fisioterapia en un hospital. Y la enfermera que le daba fisioterapia era familiar de Lupe Yacot y lo empezó a sopear. Y le dijo, no, ya los tenemos ubicados a Saúl Ornella y a Lupe Yacot, los vamos ya a detener porque ya tenemos que detenerlo. Entonces llegó el enfermero y nos dijo, ¿saben qué? Se trata de esto. Entonces yo rápido en la noche porque en la casa de Lupe Yacot estaba la casa y un parque donde siempre había judiciales vigilando. No me acuerdo, por atrás creo me brinqué y me fui hasta Delicias. Pasado el 23 de septiembre, hicimos lo que no esperaba la policía. La policía estaba enfrente de la casa donde yo estaba escondido, aquí en Chihuahua. Yo y otros de los que no habíamos llegado, aunque sí llegamos a Madera, pero no habíamos estado en el ataque al cuartel. Y logramos salir en las narices de la policía, porque no lo esperaban, disfrazados simplemente, de mujer. ¿Qué pasa después del asalto al cuartel? No se ha hecho un estudio, un seguimiento de todas las arbitrariedades que cometieron los soldados en la región. Hubo asesinatos, hubo golpes, hubo encarcelados, se persiguió a la gente. Al día siguiente empezaron a llegar tanques de guerra, empezaron a llegar aviones en donde caían paracaidistas que se veían ahí de mi salón de la escuela como si fueran florecitas, montones de soldados. Pues con mucho miedo, pero miedo a los soldados, no a los guerrilleros. Se sentía el miedo porque andaban por todos lados ellos. Mucha gente los apoyó a los guerrilleros y como también mucha gente no. Mucha gente lo que querían era ver dónde los veían para denunciarlos. Crecimos con ese freno de la familia, de que sí sufrieron mucho y no querían volver a pasar por eso. Porque estaban seguros que nosotros íbamos a entrar también. Mi hermano un poco más grande que yo. 2 años más grande que yo. Y yo. Pero ese fue un freno muy, muy grande. Normalidad no hubo ya más después. Días después de lo de la guerrilla, amanecieron unas personas colgadas ahí de los vagones que servían como vivienda
Yo cuando fui a abrir la tienda vi que había gente ahí rodeando algo. Entonces pues salí, me asomé a ver qué era. Eran unas personas que estaban colgadas. Nunca supe quiénes eran. Soldados, trajeron muchos soldados después de eso. Yo no sé si los que ya estaban en Madera se fueron y a qué hora se fueron. Lo que sí sé es que trajeron muchos soldados de acá del sur de la República, de Veracruz, de Chiapas, gente de tierra caliente que con las temperaturas de allá de Madera amanecían los soldados en sus puestos de guardia congelados, con los rifles sentados o parados, congelados. Luego salían brigadas también a la sierra a buscar a los guerrilleros o a gente que hubiera apoyado a los guerrilleros. Pues ya el pueblo nunca llegó a ser el mismo, jamás de los jamases. Cuando llegué yo a la Ciudad de México me di cuenta, me enteré de que existía un Genaro Vázquez, de que existía un Lucio Cabañas, en fin, eso me gustó mucho porque eso significaba que la lucha seguía adelante. Me fui a Guerrero. Yo iba con la intención de llegar con Genaro Vázquez. La lucha se tiene que dar donde sea, pero hay que darla. Eso era lo que pensaba yo. Y me regresé al Distrito Federal. Y poco tiempo después hago contacto otra vez con un grupo armado de la ACNR. Un día me citaron los compas del Comando Armado, me citaron a cierto lugar. Me dijeron que se iba a hacer una expropiación. Bueno, pues vamos. Resulta que esa expropiación se iba a hacer en las oficinas del PRI. Al parecer había una caja de ahorros ahí y era lo que iban a expropiar. Con Óscar González nos reunimos en México, quisimos reagruparnos. Óscar González y otros más pensaban que había que continuar en Chihuahua la lucha armada. Y algunos pensábamos que había que intentarlo también en otros rumbos del país. Y sin fricción ni choque, cada quien siguió su camino. Se agudizó la división hasta el grado de que decidimos separarnos, hay que separarse, ¿sí? Pues hay que dividir las pertenencias, las únicas pertenencias que teníamos eran libros y las armas, pues cada quien se quedó con el arma que traía y se dividieron los libros. Y una anécdota ahí que me recuerda mucho era, se pusieron pelo naranja, creo yo, y otro por parte de ellos. Este libro para ustedes, para nosotros y así. Y luego salió las obras completas de Carlos Marx, 2 tomos creo. Y lo dijo Ramón Mendoza, que era un campesino, pues tenía limitación. No, ese, que se queden con él, ya lo leí. Otros nos fuimos a buscar en Hidalgo, en Guerrero, en la Sierra de Puebla, condiciones para organizar un movimiento armado, con la modalidad guerrillera también, con los mismos objetivos de cambiar el país, México, y de repartir la tierra. Madera 1965. Continuamos. Madera 1965. Regresamos. En todo el país surgieron grupos independientes de hombres y mujeres que se organizaron para la guerrilla, porque pues no había de otro. Entonces, yo en el 69 yo terminé la normal y me fui a trabajar. Y cuando me habían dado mi orden de presentación, regresé a Delicias, iba a recoger mi beliz para irme a trabajar al municipio de Guerrero, cuando en el camino me encontré a un compañero que yo había conocido de una normal rural y a una prima. Entonces me los encontré, yo iba a la casa y ellos venían de mi casa, me habían ido a buscar. Me habían ido a buscar para preguntarme
si quería participar en un grupo guerrillero. Y les dije que sí, claro que sí. A Pablo lo correteaban los soldados en Aldama porque andaba haciendo una invasión. A Alma la metieron a la cárcel. Todos andábamos en eso, estudiando y en eso. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era joven, tenía unos 18 años, 20. Yo llegaba a la casa y le decía, mamá, voy a México y no sé cuándo regrese. Entonces, ahora, en este tiempo, me quedo pensando que vivía ella, ¿no? Los hijos de allá, acá y allá. Perla, mi hermana, la más pequeña, se fue a México a estudiar a los 18 años. Y Beatriz se fue a su especialidad de medicina y anduvo en Oaxaca ya con una organización social, la COSEI. Entonces, cuando tiene uno los hijos y se pone a pensar en eso, dice, hijo de su madre, ¿verdad? Qué difícil. Sí, fue difícil para la doña. De mucho temple, muy brava, muy brava. Anduve coqueteando ahí con algunas de las organizaciones guerrilleras, pero no. Lo más que hice fue yo repartir, fue el periódico Madera, fue todo mi mayor acto de audacia. Y de ahí, y lo digo porque fue lo único que hice, no, tampoco voy a inventar. Y de ahí sí me involucré mucho en la lucha político-sindical, contra el charrismo sindical, sí. Sí, muchos años estuvimos ahí, y posteriormente me involucré en el movimiento urbano popular muchos años. Empecé yo a través de los compañeros de la escuela, pues también a involucrarme en determinados movimientos que pues desgraciadamente para mí mi actuación en eso fue como si me hubiera sentado frente al mar y hubiera agarrado un gotero, echándole gotitas de agua y queriendo algún día ver que el mar aumentaba de volumen. Obvio que nunca fue así, pero me queda la satisfacción de que esas gotitas que yo puse, ahí están. Después del asalto al cuartel de Madera, se trató de satanizar, de desacreditar a la gente que había hecho esa acción y a los que le rodeaban, a todo el movimiento campesino y magisterial. Pero la lucha de unos cuantos fue proliferando en defensa de lo que se había hecho y de su significado. Y es por ello que hoy, incluso en la Cámara de Diputados Federal, está reconocido aquel evento y nadie se acuerda de los gobiernos que hubo en aquel entonces que se negaban a repartir la tierra. Quien ganó en la historia fueron los que murieron en el cuartel atacándolo. Yo pienso que esta guerrilla del 65, bueno, pues fue un fracaso militar y político, evidente, ¿sí? Fue por diversas razones, ¿no? Pero fue un fracaso en ese momento. Pero la herencia que dejaron ellos y los que le siguieron también, porque hubo la otra etapa guerrillera, ¿no? ¿Sí? La herencia que dejaron, esa pervive. Sufrimos una derrota militar, ok, pero ganamos un triunfo ideológico, político, que hasta la fecha sigue en la historia de nuestro México. Pues lo importante es que la gente tenga conciencia de qué fue lo que hicieron ellos. Porque ellos no hicieron mal. Mucha gente dirá que eran unos alzados, que andaban matando gente, No. Ellos nomás a lo que iban directamente a la gente que le estaba haciendo mal, a los campesinos. Sí, nosotros hemos coincidido que el asalto al cuartel de Madera y todo el movimiento del grupo guerrillero es un parteaguas en la historia de México. Esta es una lucha permanente de conservar la memoria contra el olvido. Yo digo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se recupere esa memoria
Madera queda en la historia de México como una lucha heroica, moralmente correcta, políticamente también correcta, pero en un momento en que no podía producir una revolución social en México. Me da mucho gusto que la gente de Chihuahua, que la gente de México, de algunos otros estados de la República, que la gente de Madera estén al tanto, que estén interesados, que vayan a conmemorar el 23 de septiembre. En 1972 teníamos un periódico que se llamaba El Martillo, era el 7º aniversario del ataque al cuartel de Madera, y pusimos unas letras grandes que decía 1965, 1972, la lucha continúa. Y podemos decir ahora lo mismo, ¿sí? 1965, 2025, la lucha continúa, porque eso es lo que le da fortaleza. De una u otra forma se ha ido conquistando muchos caminos de libertad, de libertad, de democracia. No se ha conseguido todo, pero se ha avanzado mucho y son gracias a todas esas luchas. Porque la derecha, por su cuenta, no hubiera conseguido nada. Todavía seguiríamos sin derecho al aborto de las mujeres, sin derecho al voto de las mujeres, y sin libertad sindical, etcétera, etcétera. Y en cambio ahora, pues vivimos en un, no se puede decir un paraíso, pero con las que hay ahorita de la 4T, estamos muy felices, muchas libertades y no hay represión y hay manifestación. Todo el mundo se manifiesta y a nadie, hasta la derecha se manifiesta de lo que le da su gana y no les toca ni un pelo. Ver cómo se fue conformando esta mentalidad de transformación, de cambiar a México, de luchar por la igualdad, de luchar por la justicia social, de luchar por las libertades públicas, pues no la estamos externando, no la estamos inventando el día de hoy, con estos cambios de la Cuarta Transformación y de todo lo que ha ocurrido en México en los últimos años. Vienen de muy lejos, vienen de muy atrás. Las nuevas generaciones reescriban y reinterpreten la historia. Lo de Madera va a ser algo así como lo de Flores Magón. Todo se va a revelar, todo el contenido y el fondo, que también a Flores Magón lo ignoraron mucho, lo vilipendiaron, y bueno, pues se rescató la memoria, hasta un año se hizo. Y yo creo que de ese tamaño va a ser el impacto de Madera. La llama de aquel 23 de septiembre sigue viva en la historia. Ahí ese día, yo pienso que Rosa María Ahumada adquirió una doble identidad. Hasta ese momento yo había sido Rosa María Ahumada, el individuo, pero ahí tuve idea de que pertenecía a una sociedad y yo ya tenía el presentimiento de que esa sociedad en la que yo había nacido y en la que yo vivía no era justa. Ese día tuve la confirmación de que efectivamente así era. Entonces me enteré de las desigualdades que había en oportunidades para todas las personas. Había gente que siendo inteligente y queriendo estudiar no podía por falta de recursos. Entonces me agradó mucho la idea de que hubiera gente que fuera capaz de dar su vida por tratar de establecer un sistema más justo. También Martínez Valdivia, también Oscar Sandoval, cayeron igual que todos, defendiendo su pensar, acabar con la injusticia, la miseria
ricos agobian al pueblo trabajador, unidos por su conciencia, por el mismo noble afán, cayeron por darle al pueblo libertad y dignidad. 8 revolucionarios en aquel amanecer lucharon hasta la muerte